a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Preocupación porque no hay citas en el censo. Oficina de Turismo de Aruba contribuye al Carnaval de Aruba. Vuelve y juega, se debe cambiar al presidente de Perú. Pelea entre párroco y monja en Colombia. ¿Qué son los Terians? Hoy lo sabrán. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una problemática que ya hace algún tiempo se ha venido registrando y es que no se encuentran citas para lo que trata el censo, el registro civil. Según lo que han explicado a través de la página web, tratan de hacer esta cita pero no la encuentran. Ya las autoridades, entre ellos, por ejemplo, el ministro Arthur Dowers, están mirando cuál podría ser la solución para así poder tener más citas. En Aruba, los procesos vinculados al censo y la gestión de documentos oficiales se han transformado en una situación complicada tanto para la ciudadanía como para las autoridades. El Servicio de Registro Civil y Censo atraviesa un incremento imprevisto en las solicitudes de inscripción en el padrón poblacional, lo que ha desbordado su capacidad operativa. Esta problemática repercute directamente en las personas que necesitan tramitar cédulas y distintos otros documentos que se hacen en el censo. Por ejemplo, quienes tienen el permiso de conducir vencido enfrentan tiempos de espera que pueden alcanzar hasta 2 meses para obtener una cita de renovación, lo que genera inquietud y malestar. El ministro Arthur Dowers admitió recientemente que, según la situación que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, y afirmó que el Ejecutivo ya está implementando acciones concretas para poder enfrentar esta situación. Asimismo, explicó que el inconveniente no impacta únicamente en su ministerio, sino que tiene también alcance gubernamental. Indicó que muchas personas cuentan con permisos migratorios vigentes, pero no han podido completar su inscripción en el censo, lo que confirma la saturación del sistema y la urgencia de aplicar soluciones inmediatas para facilitar los trámites. Entre las medidas en la evaluación se complementan la contratación de personal temporal y la adopción de nuevos mecanismos que permitan acelerar el proceso de registro y asegurar el acceso al censo. También, por otra parte, el sistema de citas en línea ha experimentado suspensiones temporales con el objetivo de reorganizar el registro y prevenir usos indebidos. El gobierno ha reiterado que las citas en el censo no tienen costo y que cualquier cobro realizado será invalidado. Además, se ha insistido en que los usuarios deben agendar únicamente cuando dispongan de toda la documentación requerida y se encuentren en la isla, así como cancelar con anticipación aquellas citas que no puedan utilizar. Como lo habíamos anunciado hace algunos días, el Departamento de Impuesto había publicado a través de sus redes sociales que ya habían hecho el pedido de las nuevas placas, los nuevos números para aquellas personas que se habían registrado. Pues señores, ellos publicaron que efectivamente ya llegaron aquellas que se tenían preordenadas. El Departamento de Impuesto informó recientemente a través de sus redes sociales que ya recibieron las nuevas placas correspondientes a los números de categorías A, V, DT o IT, por lo que se ha reanudado oficialmente el proceso de registro de vehículos en estos segmentos. Con esta actualización, los automovilistas que se encontraban en lista de espera podrán acudir a cualquiera de las oficinas habilitadas para completar su trámite. Se recomienda a los propietarios verificar previamente que cuentan con toda la documentación requerida antes de presentarse a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos. La reactivación del registro permitirá normalizar progresivamente la situación de quienes estaban pendientes de formalizar la inscripción de sus vehículos. En este caso, también los motociclistas que esperan registrar su Bromer. Las autoridades indicaron que el anuncio oficial se realizará en los próximos días, así que reciban las placas correspondientes a esta categoría. De esta manera se busca
garantizar que todos los usuarios puedan cumplir con el proceso de registro en el menor tiempo posible y conforme a la normativa vigente. Cambiando de tema, el Carnaval de Aruba número 72 acabó de finalizar y seguramente para la Oficina de Turismo de Aruba, con gran orgullo como patrocinador también de la fiesta cultural más grande que tenemos, fue una temporada especial. No solamente porque tuvieron varias secciones, entre ellas lo que se conoce como Van Serio, que es una iniciativa en la cual la intención es seguir promoviendo la cultura, la tradición, pero bajo un buen ambiente, pero también tuvieron su Glitter Station. Para ampliarnos la información, tendremos a Derlin Deikov. Sim, nós temos diferentes atividades andando agora aqui na área que nós temos durante a parada nós estamos tendo Van Serio Glitter Station, também na cultura ainda estamos welcome para vir cerca nós para pôr glitter riba ng cara, riba ng mang, e tudo caminho e também para depois nós assim com nossa conscientização de dar diferente informação como parte de Van Serio, que é uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Também Aruba Tourism Authority tem seu projeto grande caminho com nós a culminar dia mais aqui na com brass band. No solamente es grande, pero también es mucho nang. Y hay que nanan a ilustrar mes con disciplina, con opejaito también durante dos paradas ng grande de San Nicolás y de playa de mucho nang. Nós también como Aruba Tourism Authority dona de nos parte para nos invertir de un proyecto así mirando con nuestra quiera de cultura para nos seguir preservar. Esa que también 4 paradas ng también de grande. Caminho para ter lighting parada de luz, parada de San Nicolás, e também parada de playa, quando nós acaba com a água, bota também a trove. E a Sambejo, para viajar na synergy, caminho que está tem também steel pen, está tem bajo, assim na forma, tique mais, lo qual como passa, mix aí falar de Sambejo. E como parte também de Aruba Tourism Authority, mais claro, nós está dona e nós está invertido em instância de fundação ng Kutahas, essa que possível, caminho que nós está pone smack e também certa música, riba pia, caminho que nós dona nos parte, nós está aportar não somente a parte de fundo, mas também com nossa expertise, caminho que dia mais Aruba Tourism Authority, Oficina de Turismo de Aruba, está queira de cultura, nós está queira de manter nossa cultura vivo e depois também conjuntamente tour lo cual con está durante el carnaval nos estudiantes aquí también. Una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Empezamos nuestra ronda internacional pues a menos de 2 meses de que se vuelvan a llevar a cabo las elecciones presidenciales en el Perú. Vuelven a cambiar de presidente. En los últimos meses, por lo menos 4 personas han ocupado este importante puesto. Sabemos que la situación política, económica, social en el Perú es bien compleja. Información desde Lima, Perú. Tendremos un cuarto presidente en un plazo menor de 5 años. José Gerí, el presidente interino, ha sido censurado por el Congreso de la República con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Solo se necesitaban 59 votos para retirar a José Gerí de la presidencia. Esto fue después de un largo debate en el que se pusieron justamente a discusión 7 mociones de censura en contra del presidente Gerí. Incluso trataron de desviar el debate hacia una vacancia en donde se requieren más votos justamente para apartar a un presidente de su cargo. Y ello no fue posible. Finalmente fue censurado. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Que el Congreso de la República presente a sus candidatos para la presidencia del Congreso y por consecuencia tengan que asumir la presidencia del Perú. Hablamos de un solo perfil, ¿no? Hasta el momento, ya siendo aquí en Lima horas de la noche, pues se han inscrito, se han presentado 4 candidatos a la presidencia del Congreso. Hablamos de 3 hombres y una mujer. 3 de estos partidos son de izquierda y 1 de derecha. En estos momentos, las bancadas del Parlamento Nacional, que son 13 en total, están discutiendo, conversando, llegando a consensos para finalmente alcanzar la votación necesaria para tener a un próximo presidente del Congreso y, como decíamos, por consecuencia, presidente del Perú. Y vamos ahora a Colombia porque cámaras de seguridad captaron el momento en que un camión se fue en contra de la pared de un restaurante, quitándola por completo.
Afortunadamente, según lo que indicaron, no hay víctimas fatales, sin embargo, un gran susto entre los presentes. A las 11:23 de la mañana, el camión recolector de basuras impactó la parte trasera de un vehículo y embistió el restaurante. Dicen las autoridades que dentro del camión no estaban ni el conductor ni los operarios. El vehículo estaba estacionado y a lo mejor pues falla mecánica, se supone que es eso, ¿no? Y el vehículo empezó a rodar. La policía se encontraba en la parte de arriba porque había como una discusión en ese momento de pareja, entonces preciso estaban ahí y cuando el camión iba bajando, pues ellos vinieron detrás avisándole a la gente que dieran paso, que no obstaculizaran la vía. El señor Guy es el propietario del restaurante y estaba adentro, sentado, cuando escuchó el estruendo y vio un camión atravesado a menos de 1 metro de distancia. Y se escuchó un tremendo trueno, yo pensé que era un terremoto. Después de levantarme, di la vuelta y vi que había un camión de reciclar dentro de mi restaurante. Después de 5 horas, el camión fue extraído con el apoyo de 2 grúas. El propietario pide al distrito responder por los daños a la arquitectura colonial. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras también grabaron el momento de una agresión, una brutal agresión que recibió una mujer por culpa de un delincuente que quería robarle su bolso. Advertimos que las imágenes son fuertes. Este es el video que captó una cámara de circuito cerrado de la zona del barrio Cerrito de Capiatá. Se puede ver como una solitaria mujer camina por la calle y repentinamente es tomada violentamente por un hombre más corpulento que ella. El desconocido intentó robar el bolso que la mujer tenía. Lejos de entregar sus pertenencias, esta se resistió y fue brutalmente golpeada en reiteradas veces y en distintas partes del cuerpo. El cobarde ladrón la golpeó con golpes de puño e incluso le dio varias patadas en la zona de la cabeza. A más de ello, la arrastró del cabello varias veces. Yo estoy a cuadras de llegar a lo que sería donde esperó mi bus y me cruzo con este sujeto y se me acerca porque me ve sola. Mete la mano en su campera y saca un pedazo de ramita, por así decirlo. No tenía nada, entonces asumo que porque no tenía nada, yo tuve el valor de suelo, no le voy a dar mi cartera y no le entregué mi cartera, que empiezan por su pie, pierdo una uña, tengo varios raspones, varios moretones. Y nos vamos una vez más para Colombia, específicamente Antioquia, en donde una pelea entre un padre y una monja ha generado una gran polémica. ¿Cuáles fueron las razones? A continuación. Una discusión de hábitos se presentó en las últimas horas en el municipio de Guarda, en Antioquia. Eso es lo que ustedes predican, hermano. Ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre. Sí. Pero es que tanta gente se ha alejado de la iglesia, de la iglesia. Un sacerdote de la confesión religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini pretendía oficiar una misa en el Alto de la Virgen, una zona privada y sin autorización. Las monjas trataban de evitar que se llevara a cabo la Eucaristía y ante la resistencia del padre pidieron apoyo de la justicia terrenal, la policía. Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la Eucaristía. Entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que no hay ningún sacerdote falso ni en ninguna parte. De acuerdo a las autoridades, el predio pertenece a las religiosas. Le dije al comandante que me mostraron una orden que me tenía que quitar de esa manga. Y el comandante me dijo, padre, los documentos, ¿usted quién es? Me presenté, le di los documentos y yo le dije, qué triste que casi 10 policías vengan a custodiarme a mí con mi comunidad y a quitarme de acá, de este espacio, de esta manga, solo por celebrar la Eucaristía. Los policías no aplicaron ningún comparendo porque llevaron a cabo una actividad de mediación policial para que el señor se retire de ahí, así lo hizo. Llegó otra persona que estaba pues presenciando y digo, venga pues, señor sacerdote, yo lo llevo a un predio que es mío y celebre su misa allá. La realidad hoy es que el santuario de la Madre Santificadora, ubicado en el oriente de Antioquia, pasó de ser un espacio de conexión con Dios a un sitio de confrontación verbal que tiene un sacerdote orando para que todo se aclare
y no pase a mayores. Aquí no se trata de religiones, se trata de Cristo, y Cristo predicó en todas partes. Desde esta semana, en el aeropuerto de Madrid ya empieza a recibir una vez más pasajeros procedentes de Venezuela y viceversa, vuelos que van directamente desde Madrid hacia Venezuela. Lógicamente, las personas que se encontraban allí varadas celebran esta decisión. Tras más de 2 meses de ausencia, Caracas vuelve a figurar como destino en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el despliegue militar de la administración Trump en el Mar Caribe provocó que muchas aerolíneas internacionales decidieran suspender sus conexiones con el país a finales del pasado mes de noviembre. Pero esto cambia a partir de este martes, al menos en España. Air Europa se convierte en la primera aerolínea española en restablecer las conexiones con la capital venezolana, devolviendo así a los pasajeros a los mostradores de facturación. Muy contenta, muy feliz de volver a mi casa. Alegre de regresar a mi país. Vine de vacaciones por 2 meses y debido a los problemas en el aeropuerto con Venezuela, me quedé atrapada. Tuve que pagar mi prórroga y ya voy de regreso otra vez a mi país. Me vine el 26 de octubre con la intención de irme el 18 de diciembre y por supuesto caí en el problema que hubo y me estoy yendo ahorita marcando historia. ¿Cómo se siente retornar a casa después de tantos meses? Bien, sentimientos encontrados, entre nostalgia y alegría por las dos partes. Y en este tiempo han ocurrido muchas cosas. ¿Cómo te esperas encontrar el país a tu regreso? Espero encontrarlo perfecto, tranquilo, con paz. Esperemos que un poco mejor, aunque no creo que esté mucho mejor, pero alguito ha mejorado, alguito. Vamos a ver, cuando llegue allá veré. Me han dicho, he escuchado cosas, pero quiero verlo. Por las noticias está mucho mejor, esperamos que siga estando mucho mejor y bueno, que todo sea bien para todos nosotros. No sé con qué me voy a encontrar, te lo digo, no sé con qué me voy a encontrar, te mentiría, especularía, no sé con qué me voy a encontrar. ¿Cuál es tu esperanza? Ay, que mi pueblo tenga lo que no ha tenido, alimento, calzado, vestido. Más allá de Air Europa, que retomará su servicio a Caracas con 3 vuelos semanales, se espera que otras aerolíneas españolas hagan lo propio en las próximas semanas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim da para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ai nós do jeiteira. Ele não humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuida. Mantene bonita. ¡Bota! ¡Saca! Un vibrazo no está la gata. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, come. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Recibo COS, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Una de las causas de las cuales, según lo que han indicado las autoridades, especialmente quienes trabajan en el gremio de la salud, cuando se trata de cáncer de pulmón, es aquellas personas que de pronto en algún momento de su vida han fumado. Pues esto sigue siendo una tendencia bastante alta, que este tipo de cáncer afecta a más y más personas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Para personas con alto riesgo, la detección temprana del cáncer de pulmón mediante una tomografía de dosis baja puede reducir el riesgo de muerte al menos en un 20%. El cáncer de pulmón detectado en una etapa temprana tiene un 90% de probabilidad de ser curado. Lo repito, eso significa que el 90% de los pacientes están vivos y sin la enfermedad luego de 5 años después del diagnóstico de cáncer de pulmón. Eso sí logramos detectarlo en etapa 1, mediante los exámenes. La doctora Andrea McKee de la Asociación Estadounidense del Pulmón indica que los candidatos para la detección del cáncer de pulmón son fumadores de entre 50 y 80 años con un historial de consumo de un paquete al día durante 20 años o 2 paquetes al día durante 10 años. Si es fumador actualmente o dejó de fumar en los últimos 15 años, exámenes de detección también son sugeridos. Muchos médicos no están completamente al tanto de las nuevas recomendaciones y muchos pacientes tampoco lo están. Lo cual podría explicar por qué menos de 1 de cada 5 personas elegibles para la detección del cáncer de pulmón son examinadas. McKee afirma que, si bien las tomografías existen desde hace décadas, la tecnología para detectar el cáncer de pulmón en sus primeras etapas es relativamente nueva, ya que la falta de conocimiento puede ser otro problema. Por eso, la asociación lanzó un sitio web llamado Saved by the Scan, donde cualquiera puede llenar un cuestionario para saber si debería hacerse un examen de detección. Y llega nuestra sección de las más virales y como ustedes saben, ayer se celebró el nuevo año chino y ante esto les voy a traer hoy una receta muy especial por parte de un chef de apenas 4 añitos preparando unos dumplings. Los dumplings son un bocado de masa rellenos que se cuecen al vapor o con agua en un sartén. Es una comida típica de la costa del Pacífico de Asia y que se volvió popular en Occidente gracias a las olas migratorias y a la viralización de las redes sociales. Al ser un plato famoso, el chef de 4 años, reconocido en Instagram por su página Cooking for Levi, hizo la receta con motivo del Año Nuevo Chino que se celebró el día de ayer. Allí no solamente dio muestra de cómo son los dumplings, que tienen diferentes rellenos y se comen con los palillos de madera. Además, la harina puede variar según el tipo y se incluye la de trigo, tapioca o maíz. Es una costumbre gastronómica con historia. Aquí se puede ver cómo este pequeño chef no solamente realiza estos tremendos platillos, pero también con ayuda de sus familiares. Según lo que ha explicado a través de sus redes sociales, muestra efectivamente cómo se hace toda la receta. Las imágenes se han viralizado en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca a Panamá gracias a Copa Airlines. Aruba te lleva directo a Panamá con Copa Airlines, listo para una escapada llena de compras, cultura, gastronomía y aventuras urbanas. Podrás viajar de forma directa todos los días desde Aruba hacia la vibrante ciudad de Panamá. Descubre sus rascacielos, el canal de Panamá, su increíble gastronomía y la mezcla perfecta entre modernidad y tradición. Para más información sobre vuelos y detalles, visita la página oficial del aeropuerto de Aruba, www.airportaruba.com. Panamá te espera y llegar nunca fue tan fácil. Y si hablamos de esas historias de mascotas que se viralizan, vean a este perrito que con una gran nobleza quiso visitar a su dueño, el cual se encontraba internado en el hospital.
Un emotivo video publicado en las redes sociales de la clínica CardioVit ha conmovido a miles de usuarios luego de mostrar el momento en el que un perrito llega con un detalle para su dueño, quien acababa de ser sometido a una cirugía de corazón abierto. La escena, cargada de ternura y simbolismo, ha generado una ola de reacciones y mensajes de apoyo en los comentarios de la publicación, en donde muchos destacan el poder sanador del amor incondicional de las mascotas. La historia tiene como protagonista a Ernie, un hombre de 53 años que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir un infarto que lo obligó a los especialistas a practicarle un bypass el 23 de enero. En medio de su recuperación, recibió una visita muy especial. Aquiles, su perro de 11 años, considerado por él como un hijo y a quien describe como su ángel guardián. El testimonio compartido por la clínica y replicado en redes sociales recoge una frase que ha tocado a muchos. No lloré cuando me dijeron que era un infarto, no lloré después de la cirugía, lloré cuando vi a mi perro llegar. Según el relato difundido por la institución, allí cuando Ernie paseaba a Aquiles, sintió una fuerte presión en el pecho que lo obligó a detenerse. Aunque logró estabilizarse en ese momento, las señales de alarma se confirmaron horas después. En la madrugada acudió a urgencias, en donde el diagnóstico fue contundente. Habría sufrido un infarto y presentaba 3 arterias parcialmente obstruidas. La cirugía a corazón abierto se convirtió entonces en la única alternativa. El paciente recibió un permiso especial para ver a su mascota y allí enterneció a muchos. Y los dejo con esta tendencia que se ha viralizado en las redes sociales. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término de Therians? Pues ahora son más y más los jóvenes los cuales se han convertido en animales humanos. Vean ustedes. En redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube se ha vuelto viral el término de Therian, asociado a personas que se identifican con animales y adoptan comportamientos o estéticas similares. Aunque muchos lo ven como una moda extraña o una simple tendencia estética, el fenómeno tiene raíces más profundas en la identidad, la cultura digital y la psicología. Un Therian es una persona que cree que a nivel espiritual o psicológico no es completamente humana, sino que se identifica con un animal, como lobos, gatos, zorros, aves, entre otros. Esta identificación no implica que la persona crea físicamente que es un animal, sino que sienta una conexión profunda con ciertas características animales, como instintos, personalidad o comportamiento. El término proviene de therianthropy, que es teriomorfismo, una palabra que describe la transformación o identificación humana con animales presentes en mitologías antiguas. ¿Qué hacen los Therians? En plataformas como TikTok caminan de 4 patas, usan colas, máscaras o accesorios con estética animal, simulan comportamientos animales como correr, saltar o marcar territorio y explican que su teoría, es decir, animal con el que se identifican. Para muchos creadores esto es una forma de expresión personal, cosplay o también performance. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.